Bienvenidos, hermanos y hermanas, bienvenidos a su casa Torrefuerte. Una vez más, escucharemos la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, abramos nuestros corazones para recibir lo mejor. Este día la prédica titula "No dejes que el terror te paralice". El capítulo 37 del libro de Génesis trata acerca de la vida de José. ¿Recuerdan ustedes a José, no es cierto? Uno de los hijos de Jacob. Pues el capítulo 37 de Génesis trata acerca de él. Y recordarán ustedes que los hermanos de José lo vendieron en calidad de esclavo a unos madianitas. Vendieron en calidad de esclavo a unos madianitas y lo hicieron por celos. Celos que ellos tenían debido a que su padre, el padre de todos ellos, mostraba su favoritismo por José delante de todos sus hijos. Así que esta es la razón que desencadenó, ¿no es cierto?, el problema entre los hijos de Jacob, el excesivo amor y el favoritismo que él tenía por su hijo José delante de todos sus hijos. Eso provocó esos celos y en consecuencia ellos le tuvieron bronca y decidieron venderlo a los madianitas. En el versículo final de este capítulo, del capítulo 37, los madianitas se llevaron a José a Egipto. Y allí lo vendieron a Potifar, ¿recuerdan? Un oficial de la corte de Faraón. No es hasta que vemos el siguiente capítulo en la vida de José que apreciamos que José rápidamente asciende a través de los rangos en Egipto. Lo único es que este no es el próximo capítulo de la Biblia, sino que esta situación se da recién en el capítulo 39, quedando de por medio, ¿no es cierto?, el capítulo 38. Así que es en el 39 cuando volvemos a agarrar el hilo de la vida de José y ver su crecimiento. Así que capítulo 37 habla de la vida de José, termina, ¿no es cierto?, cuando es vendido a Potifar, cuando pasa su experiencia allá en Egipto, y luego el capítulo 38, en lugar de continuar con la vida de José, empieza a hablar de otra cosa. Y recién en el 39 volvemos a escuchar y volvemos a ver cómo va José ascendiendo en la escala, ¿no es cierto?, de importancia en Egipto. Mientras tanto, en el capítulo 38, el libro de Génesis, hay una historia completamente diferente. Y esa historia habla acerca de la vida de Judá, un hermano mayor de José. Y esa historia no tiene nada que ver con la vida de José. La historia es una interrupción total a lo que el capítulo 37 estaba siguiendo, estudiando y hablando de la vida de José. Estaba realmente la vida de José interesante cuando llegamos al final del capítulo 37. Estaba realmente, ¿no es cierto?, de telenovela, espectacular. Y de pronto cuando empezamos a leer el capítulo 38, la cosa cambia. Y empieza a hablar de otro tema. Empieza a hablar de la vida de Judá. Así que en lugar de seguir con la vida de José, Génesis capítulo 38 trata con la vida de Judá. Y habla del matrimonio de Judá, habla de su vergüenza pública por terminar con una mujer con la que nunca debería haberse vinculado sexualmente, porque es su nuera. De esa vergüenza nace el segundo par de gemelos de las Escrituras. Esto es lo que sucede en el capítulo 38. O sea, es algo muy llamativo, ¿no es cierto? Porque la Biblia está hablando acerca de la vida de José, con un detalle maravilloso. Termina el capítulo 37 y ahora empieza a hablar de la vida de Judá. Y habla de la vida de Judá y habla, ¿no es cierto?, de su matrimonio, habla de sus circunstancias y de cómo termina, ¿no es cierto?, embarrando su vida con su nuera. Y va peor, le nacen, ¿no es cierto?, los segundos gemelos de los cuales
habla la Biblia. Entonces es obvio, nos tiene que surgir una pregunta. ¿Por qué la Biblia habrá cambiado su enfoque de esta manera? O sea, ¿por qué no hay continuidad en el tema? ¿Por qué la Biblia cambia su enfoque? ¿Por qué no mantiene, no es cierto, la relación que venía siendo desarrollada acerca de la vida de José en el capítulo 37, porque en el 38 no continúa hablando de José y empieza a hablar de la vida del otro hermano y sin ningún tipo de relación con José? Para luego, lo peor, para luego en el capítulo 39 regresar y continuar con la vida de José. ¿Alguien se fumó algo? ¿Alguien que hizo? ¿Alguien? ¿Por qué razón, no es cierto, esto está así en la Biblia? ¿Fue un equívoco? ¿Fue una falta en la cronología? ¿Fue algún tipo de error? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué la Biblia cambió de enfoque de esta manera? O tal vez no es nada interesante. Tal vez, no es cierto, es simplemente un desliz. Pero Dios no tiene deslices. Dios no es hombre para equivocarse. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué cambia la Biblia? ¿Por qué está hablando de un tema y se pasa ahora a hablar otro tema y termina de hablar de este tema y regresa otra vez a este otro? ¿Cómo es eso? A mí me encanta este tipo de cosas porque mi esposa me dice, me estabas hablando de otra cosa. Sí, eso era hace un rato, ahora te estoy hablando de otra. Así pasa con la Biblia. Igualito, debe ser la influencia de la palabra. No, esa es mi excusa. Esa es mi excusa porque con eso la rayo. No sé cómo me aguanta. Entonces, mientras el capítulo 38 puede parecer una desviación, no, una gran desviación del capítulo 37 en términos de narrativa, porque la narrativa tiene que tener pues una consecuencia cronológica. Entonces, en términos de narrativa, a simple vista, esto es, ¿no es cierto?, es una interrupción. Esto es una gran desviación. Esto no se puede calificar de otra manera. Pero las similitudes entre el capítulo 37 y el capítulo 38 son inevitables. Y nosotros no percibimos este tipo de cosas si es que no agarramos y miramos esto desde un enfoque más alto, desde un enfoque holístico, desde un enfoque mirando el total de la cosa y no perdiéndonos en medio de los arbustos. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que usaron los hijos de Jacob para engañar a su padre? ¿Cómo es que los hijos de Jacob engañaron a su padre? ¿Qué es lo que usaron? Y los hijos de Jacob usaron la sangre de una cabra para engañar a su padre. ¿Por qué? Porque ellos consiguieron una cabra, mataron la cabra, utilizaron su sangre y ellos empaparon el manto de José en esa sangre. Y luego agarraron el manto empapado y lo llevaron a la presencia de Jacob. Y le dijeron que José posiblemente había sido asesinado. Esto es lo que sucedió, así fue. Ellos tomaron una cabra, la mataron, le quitaron la sangre y en esa sangre empaparon el manto de José. Y luego este manto empapado se lo llevaron a su padre, a Jacob. Y ahí le dijeron, es posible que lo hayan matado porque esto es lo que hemos encontrado. El manto de nuestro hermano, el manto de colores que tú le has hecho, el manto especial. Así que es posible que lo hayan asesinado. Y ahora, ¿qué pasa con la mujer, quien realmente es la nuera de Judá? Y ahora ya estoy hablando del capítulo 38. ¿Qué pasa con esta mujer, quien realmente es la nuera de Judá? Aunque él no lo sabía en ese momento, se supone que no lo sabía, no creo que se haya hecho loco. De repente es posible, ¿no es cierto? Porque por la cercanía, medio difícil que no se dé cuenta, pero da a entender la Biblia de que no lo sabía. Ella también lo engaña. No olviden que Judá es el que da la idea de que se venda a José a los madianitas, porque los otros querían matarlo.
Qué casualidad, ¿no es cierto? Y le empieza a Judá. Judá empieza, ¿no es cierto? Y empieza y vive este engaño. Esta mujer, su nuera, lo engaña. ¿Y qué clase de animal aparece en medio de ese engaño? Y una vez más aparece una cabra. ¡Wow! ¡Wow! Una cabra. La aparición de una cabra en la Biblia es algo que raramente ocurre. No ocurre a cada rato la aparición de una cabra para un hecho significativo en la historia bíblica. Una cabra aparece de una manera muy rara. Es una aparición completamente rara. Pero aquí hay 2 capítulos continuos de la palabra, 2 capítulos del mismo libro, 2 capítulos del libro de Génesis, uno detrás del otro, donde hace su aparición la cabra, y especialmente para hacer exactamente lo mismo, engañar a alguien. ¿Hay alguien que diga amén? Esto definitivamente es ¿qué cosa? Esto definitivamente es carne para establecer un paralelo entre los 2 capítulos. Algo pasa. Por algo se está dando esta circunstancia. Por algo la Biblia está poniendo muy en claro que en el capítulo 37 los hijos de Jacob usaron una cabra para engañar a su padre. Y en el capítulo 38, esta mujer, la nuera de Judá, engaña a su suegro Judá con una cabra. Y Judá es el que propone la salida de vender a su hermano José. ¿Hay alguien que diga amén? Muchas coincidencias. Habría que llamar, ¿no es cierto?, al cuerpo de detectives de la policía para que descifren, ¿no es cierto?, este tipo de coincidencias. Pero en la Biblia yo no creo que hayan coincidencias. Las cosas no están porque sí. Dios algo nos quiere mostrar. Dios quiere algo que aprendamos. Además de eso, vemos que Jacob pierde a 2 de sus hijos. Él pierde a 2 de sus hijos, ¿por qué? Porque José en ese momento, él, si bien solo fue llevado a Egipto, lo vendieron, fue llevado a Egipto, pero Jacob cree que su hijo José está muerto. O sea, en ese momento para Jacob, José está muerto. Esa es la información que él tiene. Ya perdió un hijo, perdió su hijo favorito. Primero. Segundo, de pronto José pone en la cárcel a Simeón en garantía para ocultar su propia identidad. De manera que cuando vuelven los hermanos donde su padre Jacob ha perdido 2 hijos, porque él cree que José está muerto y ahora Simeón está en la cárcel en Egipto. Y es más, le dicen, y este gobernador ha pedido que llevemos a Benjamín. ¡Wow! Así que Jacob, ya habiendo perdido 2 hijos, trata por cualquier medio de salvar la vida de Benjamín, de su hijo Benjamín. ¿Por qué? Porque podría convertirse en el 3er hijo perdido. ¿Por qué? Simple y llanamente porque este desquiciado, este loco gobernador que hoy día está al frente de Egipto y quien él realmente no sabe que es su hijo José, insistió en que Benjamín fuera llevado a Egipto. Porque desde el punto de vista de él ya ha perdido 2 hijos, le están pidiendo un 3er hijo y ahora hay la posibilidad de que lo pierda también a este. Entonces Benjamín está como, usted cree que usted cree que Jacob está tranquilo, que Jacob está chocho de la vida. Jacob dice, voy a negociar con ellos. No, Jacob está desesperado. ¿Hay alguien que diga amén? Jacob está desesperado, Jacob está preocupadísimo. Jacob está con la pena de qué van a comer, qué va a comer su familia, pero encima de eso, ahora para resolver el problema de la comida de su familia, está la posibilidad de perder su 3er hijo. Qué tremendo para un padre, porque si hay algo que a un padre lo tira al piso, es la pérdida de un hijo. Wow.
Así que él trata por cualquier medio de salvar a su hijo. Jacob está como loco. Jacob, ya siendo viejo, está definitivamente como loco. Está fuera de sí y Jacob está con un temor de aquí al cielo. Tiene temor. Ahora, su temor ya no solo es por morir de hambre o que su familia muera de hambre. Ahora su temor se ve incrementado porque él ve la posibilidad de que su hijo Benjamín también se pierda. El patriarca, el nieto de Abraham, el hombre llamado, el que peleó con el ángel, el que peleó con Dios. El hombre que vio la escalera que conectaba la tierra con el cielo está en esta disyuntiva al final de sus días. En esta disyuntiva de sentirse completamente desprotegido. En esta situación en la cual él se siente abandonado, en la cual él lo que tiene es temor. Temor. ¡Wow! Está loco. Está desesperado. No sabe qué hacer. No puede dormir, no quiere comer, no sabe qué hacer. Porque si no manda a Benjamín, Simeón se muere. Pierde a Simeón. Mis amados, hasta aquí llegamos hoy día, porque si no le damos emoción a este relato, ¿no es cierto? Ustedes no vuelven. Y tengo que asegurarme de que vuelvan. Así que vamos a hacer un intermedio. Vendan los sándwiches, por favor. Ahora, solo como comparación, tomemos la vida de Judá. La vida de Judá que está descrita en el capítulo 38. Judá también ha perdido 2 hijos. ¡Qué coincidencia! Jacob él creía que había perdido 2 hijos. Y Judá también ha perdido 2 hijos. Porque enseña la palabra que Dios mató a a su hijo de nombre y también quitó la vida a Onán, el otro hijo de Judá. Y no por sus buenas prácticas, no por su buen comportamiento. No voy a dar el calificativo, pero la Biblia lo tiene muy claro. Y dice muy claramente, Dios le quitó la vida a y Dios le quitó la vida a Onán. Así que Judá también perdió 2 hijos. Habrá que ver un poquito más adelante por qué, ¿no es cierto?, con quién se metió y con quién tuvo estos hijos. Habrá que verlo. Y ahora, en esta circunstancia, Judá está tratando de salvar la vida de su tercer hijo. Óigame, las similitudes son notablemente llamativas. Son tremendamente llamativas de lo que está relatando en la historia de José, de lo que está pasando en esta otra historia. Y esta comparación con lo que sucede con su padre Jacob. ¿Qué podemos sacar de esto? Realmente, ¿qué podemos sacar de este tipo de cosas? Si tú lees la Biblia así, jamás lo vas a ver. ¿Qué vamos a sacar de todo esto? Algo querrá mostrarnos el Señor, ¿no ve? Demasiadas coincidencias, demasiadas similitudes. Demasiado, ¿no es cierto?, como para que quede, ¿no es cierto?, como una anécdota. Veamos. Jacob hizo mal al tener como favorito a José. Primera enseñanza que sacamos de esto. Jacob hizo mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque un buen padre no puede tener favoritos entre sus hijos. Todos los hijos deben recibir exactamente la misma cantidad de amor, de protección, el mismo tipo de trato. Primera enseñanza que nos muestra. Jacob hizo mal
al tener como favorito a José. Y esto dio origen a todo el problema. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Si no está de acuerdo, pase por consejería. Veamos Judá. ¿Será que Judá obró bien? No, Judá también hizo algo mal. No, muy mal. Judá se casó con una mujer que no debía casarse. Judá anduvo por donde no tenía que andar. Ambos hicieron cosas malas. Jacob el padre y Judá el hijo. Sin embargo, ambos hombres logran corregirlo. En el caso de Jacob, su error llevó a José a tomar una posición de liderazgo para todo Egipto. ¡Wow! Lo que luego le va a permitir salvar la vida de toda su familia. O sea que el error de su padre, que podía haber terminado en una tragedia, el error que propició su padre, termina de alguna manera en las manos de Dios, cambiando la circunstancia y poniéndolo en una posición favorable para salvarle la vida a toda su familia. ¡Wow! ¿Eso es porque es bueno José? No voy a dar la respuesta, me quedo con la pregunta. Por todo esto, se formaron los hijos de Israel. Estas cosas los alinearon. Estas cosas le trajeron miedo. Estas cosas los unieron. Estas cosas hicieron que sus diferencias fueran, ¿no es cierto?, manejadas de otra manera. Estas cosas los obligaron a que ya no fueran mañudazos. De que ya no fueran mentirosos. Estas cosas los pusieron en su lugar. Esto permitió que los hijos de Israel, porque Jacob es Israel, ¿qué cosa? Enderezaran su vida, enderezaran su camino. Hay alguien que diga amén. El resto es historia. Porque muchas veces nosotros vemos nuestros hijos mimados, a esos que amamos, que cuidamos, los vemos como bien, esto, chévere, taratiti y totorototo, y no queremos ver todas las barbaridades que hay en medio de ellos. Parecemos perfectos, pero no lo somos. Todos los hombres somos pecadores y todos somos falibles. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, hemos de ver esto. Para nosotros, ¿no es cierto?, es muy fácil ver el comportamiento de Jacob y el comportamiento de Judá, su hijo, y llamarlos errores. Pero, ¿aquellos eran errores? Sí, eran errores. Ellos dieron pasos en falso. Ellos se equivocaron. Ellos pecaron. Pero aún habiéndose equivocado, aún habiendo errado, aún habiendo pecado, no todo estaba perdido. Esto es lo que pasa con los hijos de Dios. Los hijos de Dios nos equivocamos. Los hijos de Dios pecamos. No es que salimos decididos a la calle a pecar. No estoy hablando del pecado que es preconcebido. No estoy hablando de ese tipo de situación. Pero de pronto nos vemos en una circunstancia, nos vemos acorralados y acudimos, ¿no es cierto?, al expediente más fácil para escaparnos del problema que estamos enfrentando. Y entonces pecamos, mentimos, disfrazamos, decimos medias verdades. Pero si lo ponemos en términos ideales, pecamos. Pero no todo está perdido. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele a Dios. Ese es el concepto de la provisión para enfrentar el pecado que nos da la cruz del Calvario. Amén. Sí, claro, de estos dos varones, estos son errores. Fueron pasos en falso, pero no todo está perdido. Demasiado a menudo, frecuentemente, la gente tiene temor de cometer errores.
Todos tenemos temor de meter la pata. Todos, absolutamente todos y todas las personas de bien tenemos el temor ¿de qué? De cometer errores. Hay gente que piensa, ¿no es cierto?, que si cometen un pequeño error se va a perder todo, que sus vidas se van a arruinar y que va a ser el final de todo. Felizmente, la vida no funciona así. No funciona así. No somos perfectos. Ninguno de nosotros. De tiempo en tiempo, cada uno de nosotros peca. Sí. Pecamos de incredulidad. Pecamos a veces de juicio. Criticamos rápidamente. Juzgamos. De lo más sencillo. Todos nosotros. Sin darnos cuenta, le tiramos el resbalón. Porque ninguno hay perfecto. Me imagino si alguno de nosotros fuera perfecto, el Señor hubiera venido por él, se lo hubiera llevado. Tal vez Dani, ¿no es cierto? No somos perfectos. Somos falibles. Amén. Cada uno de nosotros peca con regularidad, con algún tipo de frecuencia. Cometemos errores. Pero rara vez, si hemos crecido, si estamos, ¿no es cierto?, en el camino correcto, rara vez pecamos intencionalmente. Que eso es diferente. Rara vez. No digo que no lo hagamos, rara vez lo hacemos. Pero generalmente, ¿no es cierto?, las faltas, los errores que cometemos y los pecados que cometemos, normalmente no son intencionales. Son a veces fruto de nuestra debilidad o a veces de nuestro temor de caminar en verdad. Y esto sucede. Y no es que nosotros tratamos de cometer errores. Simple y llanamente suceden en la vida. Pasamos por momentos de debilidad y cometemos el error. Pasamos por momentos de debilidad y pecamos. Todos nosotros somos falibles. Ninguno de nosotros es perfecto. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele. La cosa a aceptar es esta. En la vida y en los negocios vamos a dar pasos en falso. Los vamos a dar, queriendo y sin querer. Vamos a dar pasos en falso. Hay cosas que no debíamos haber comprado y las compramos. Hay cosas que no debíamos haber vendido y las vendimos. ¿Por qué vendimos ahora y no esperamos 6 meses más? Hubiéramos vendido más caro. Cometimos el error. Abrí este negocio y me fue de la patada. Perdí $50,000. Cometemos errores. En la vida cometemos errores. En los negocios cometemos errores. Le di permiso a mi hijo para que haga eso. Cometí el error de darle el permiso. Vamos a hacer cosas equivocadas de tiempo en tiempo. ¿Hay alguien que diga amén? Eso es parte de la vida. Hacemos cosas equivocadas de tiempo en tiempo. Y vamos a provocar que sucedan cosas malas. Nosotros provocamos que sucedan cosas malas en nuestra vida. Pero no podemos temer, no podemos tener miedo de estos errores y no podemos temer a sus repercusiones, porque son parte de la vida. Caso contrario, nos vamos a inmovilizar. Si lo hacemos, nos vamos a encerrar por miedo al futuro. No actuaremos, no nos moveremos, no podemos abrirnos un camino a través de la vida y salir de nuestros propios errores. Entonces, hay que entender, ¿no es cierto?, que errar es parte de la vida, que equivocarse es parte de la vida y que pecar es parte de la vida. Lo que no debemos hacer es hacerlo intencionalmente. Amén. Nadie sale en la mañana de su casa y dice, hoy día voy a ir a chocarlo al vecino. No, algún raro tal vez, ¿no?
Pero si está sano, cuerdo, etcétera, no salimos con intenciones de chocar o de atropellar o de matar a alguien. Pero puede ser que lo hagamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hemos de entender esto en la vida para no vivir atemorizados y para seguir adelante. Los temores van a haber. La vida tiene errores. Nosotros nos equivocamos. Nosotros pecamos. A pesar de eso, está la provisión de la sangre de Cristo para levantarnos una y otra vez. De lo que trata esta vida es que no debemos hacerlo intencionalmente. Alábele al que vive. Alábele, alábele. En Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 20, el sabio rey Salomón dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Sí, mi hermano, mi hermana, está escrito en su Biblia. Está escrito en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Miren cuán tremenda y profunda es esta palabra que nos ofrece el rey Salomón acá en el libro de Eclesiastés. Salomón no está diciendo que no hay hombres justos en la tierra que logran cosas sin pecar. No está diciendo eso, porque los hay. Tienes que interactuar con el mundo para alcanzar ciertas cosas. Tienes que negociar en el mundo. Tienes que empujar, hacer pushing, tienes que hacer una serie de cosas en el mundo para alcanzar ciertas metas. Y hacerlo significa inevitablemente dar pasos en falso, equivocarse y enmendar los equívocos. Y obviamente, inevitablemente, pecar. ¿Por qué? Porque somos falibles, porque no somos perfectos. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. La única manera de evitar hacer cosas erradas es no hacer nada. No hay otra manera. La única manera de no equivocarse es no hacer nada. No tengas familia. No te cases. No tengas hijos. No te vas a equivocar como papá, no te vas a equivocar como esposo o como esposa. No empieces un negocio, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo vas a empezar un negocio? Puedes perder plata, ¿no? No empieces un negocio. Si no quieres pecar de esa manera y esa es tu manera de ver, enciérrate en una cueva. Listo. Así de fácil. Enciérrate en una cueva. Y no hagas nada allí en la cueva. Esa es la manera. Luego, supongo que existe la posibilidad de que puedas morir totalmente sin pecado. Ni siquiera así. Porque hay el pecado de encerrarte en una cueva, por supuesto. Porque le estás negando lo que Dios puso en ti para que sirvas a otros. ¿Hay alguien que diga amén? Ándele, alábele al que vive. Y el que no hacer nada en la vida, eso es un pecado. Por eso no coma el que no trabaje. El que no trabaje, no coma. Porque no hacer nada, eso sí es pecado. No cometer errores, yo diría que es el pecado del peor tipo. ¿Por qué? Porque significa que no estás sirviendo a los otros hijos de Dios con lo que Dios te ha dado para servirlos. Les estás negando a los otros lo que Dios ha puesto en ti, lo que Él te ha dado. Amén. Qué importante verlo de esta manera. Mi hermano, mi hermana, si tú estás en el mundo viviendo la vida apasionadamente, comprometido con tu profesión, tu carrera, comprometido con tu negocio, vas a cometer errores. Vas a cometer errores, te vas a resbalar.
vas a voltear los números, no te va a cuadrar las cosas, vas a hacer cosas que no debías haber hecho y las haces. No porque seas mañudo, torcido, ni nada por el estilo, sino porque es parte de la vida equivocarse. Van a suceder los errores. ¿Y sabes qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Me equivoqué y qué? ¿No soy Dios? Pues voy a enmendar, pues, lo que me equivoqué. De eso trata la vida, de asumir tus errores y enderezarlos. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Vas a cometer un error, obvio, y vas a sufrir un revés. Claro que lo vas a sufrir. Pero cuando te levantes de ahí, te vas a levantar más sabio. Y te vas a levantar más sabio, ¿por qué? Debido a la experiencia de lo que has pasado. Para que la próxima vez no vuelvas a cometer el mismo error. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén, amén. Entonces la experiencia adquirida te da sabiduría. Te da la oportunidad de crecer y de aprender. O sea que no es en vano cuando uno se equivoca, a no ser que sea un necio y no aprenda de sus errores, de sus pecados. Por eso no hay necesidad de tener temor al camino que está adelante, aunque no lo conozcamos. No hay por qué tener temor a lo que no conocemos, cómo va a suceder. Por eso, saca de ti, elimina el temor que tienes de cometer errores y simplemente sigue hacia adelante. Y sé el mejor profesional que puedas. Sé el mejor profesional, el mejor técnico, el mejor en tu oficio que esté trabajando allí. Sé el mejor esposo que puedas, sé la mejor esposa que puedas, sé el mejor padre o la mejor madre. Sean lo mejor que puedan lo que hacen. ¿Hay alguien que diga amén? Todo aquello que tú puedes hacer y lo que haces en la vida, trata de ser lo mejor que puedes. Todo al final de cuentas se va a resolver. Alábele al que vive. Ahora sí te voy a soltar una pepa tamaño baño. Haz que el miedo sea tu amigo. Haz que el miedo sea tu amigo. ¿Por qué? Porque ya sabes ahora que es parte inevitable de la vida, que vives confrontado con él. No es inteligente. Te va a desgastar. Te va a fundir la vida, te va a fundir el sueño, te va a fundir tu día, te va a fundir tu mente. Aprende a convivir con él. Haz del miedo tu amigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque ya sabes que es una parte inevitable de una vida, de alguien que tiene su vida ocupada, de alguien que tiene su vida en el trabajo, que alguien tiene su vida en la brecha, de alguien que está haciendo algo en la vida. Hay siempre riesgos, todos los días, de pisar una cáscara de plano y romperse la nuca. ¿O alguno de nosotros tiene la vida comprada? Ninguno. Anoche veía una señora cruzando ahí en Cumavi, cómo la atropellaron. Ahí vi los videos que pasaban por la televisión. Y 30 metros más allá le pasaron el auto por encima y no se pararon. ¿Usted cree que esa mujer que todo el día estuvo trabajando, no es cierto? Siquiera se le pasó por la cabeza que no iba a llegar a su casa. Ha quedado tirados sus despojos en la avenida Cumavi. Así que, mi hermano, mi hermana, tú ya sabes de que equivocarse, pecar, el miedo, son parte inevitable de una vida ocupada. De una vida que está llena de pasión, de una vida que está llena de creatividad. Entonces ahora vamos a leer 2 versículos. Proverbios 3:25. No tendrás temor de pavor repentino. ¿Qué cosa? No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere.
Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Cómo puede decir la Biblia que es bienaventurado el que tiene temor? Sí, claro, temor de Dios, sí, pero al final de cuentas temor. Aprende a vivir con ello. Aprende a vivir con aquello que es parte de la vida. Y no entres en disputa con lo que no vas a poder sacar de tu vida, porque es parte de tu vida y de la manera de vivir. Con estos proverbios, el rey Salomón nos está comunicando este mismo principio. No podemos permitir que el terror nos paralice. No podemos permitir. A pesar de todo, recuerden que el miedo ordinario es algo normal. Cuando el auto está yendo demasiado rápido, ¿qué sentimos? Miedo. Por eso bajamos la velocidad. Cuando el avión se está moviendo, ¿no es cierto? Mucho, ¿qué sentimos? Miedo. Porque creemos que se va a caer. Cuando hacemos una compra determinada, ¿tenemos miedo? Claro, tenemos miedo. Por eso la mayoría, ¿no es cierto?, cuando quiere comprar una casa, dice, no, la mejor manera de comprar es a través de la banca. ¿Para qué? Para que los del banco corran con el riesgo. Se percaten de que los papeles están en orden y no nos vayan a qué cosa, no nos vayan a timar. ¿Por qué el cajero de una empresa, de un banco, de un supermercado, agarra y mira los billetes y les mira así, les mira la luz ultravioleta? Porque tiene miedo. ¿De qué? De que le den falsos. Porque si le dan falsos, a él se lo van a cobrar. ¿Cómo que no es parte de la vida? Es parte de la vida. Y hay que aprender a vivir con aquello que es parte de nuestra vida. Alábele al que vive. Lo que no hay que permitir es que el miedo nos aterrorice. Y lo que es más importante, sepa que puede encontrar felicidad en el miedo. ¿Por qué? Porque esa es una prueba de que no eres un vegetal. Porque si fueras un vegetal no sentirías ningún tipo de miedo. ¿Sabes por qué sientes miedo? Porque miras riesgo. Y ante el riesgo uno tiene temor. Le entra miedo, pues. Lo percibes, parte del diario vivir. Ya le dije, ¿no es cierto? El valiente no es aquel que mata el miedo, ¿no? El valiente es aquel que aprende a vivir y a superarlo. Alábele al que vive. La presencia del miedo en tu vida puede traer una pequeña sonrisa ahí, en los calladitos nomás, ¿no? Una sonrisa privada, solo para ti, en tu rostro. ¿Por qué? Porque sabes lo que está pasando. Sabes cómo permitir que te eleve eso a nuevas alturas. ¿No ve? ¿A poco no? Cuando uno está manejando, ¿no es cierto?, especialmente en las carreteras de Bolivia, entrando allá para los yungas, yo recuerdo, ¿no es cierto?, no una vez, varias veces, al dar una curva, ¡boom!, de pronto me apareció un camión, ¿no es cierto?, o sea, que me podía pasar por encima. ¿Y qué creen que es lo que sentí? Claro, apreté el freno. ¿Pero qué creen que sentí? Ah, no pasó nada. No, sí, no pasó nada. Sí. Se me hizo chuño todo. De inmediato salen las ideas, ¿no es cierto? Orillarme aquí, ¿por qué? Porque me puede empujar al barranco. Peor cuando no se detiene, ¿no ve? Todos en la vida, los que vivimos la vida, vamos a sentir miedo. Y hay que aprender a vivir con ello. Lo que no hay que permitir es que eso tome control de nosotros. Más bien aprendamos a ser amigos de él. ¿Por qué? Porque cuando sucede es porque está advirtiéndonos del peligro que estamos pasando. Alábele al que vive. Jacob estaba aterrorizado de perder a su hijo. ¿No lo estarías tú? Jacob estaba aterrorizado de perder a su hijo.
Judá estaba aterrorizado de perder su hijo. Y son patriarcas. Son modelos en la palabra de Dios, en esa que tanto amamos. Si nosotros no estudiamos las escrituras de esta manera, entonces no aprendemos las lecciones que tiene la Biblia para nosotros. Y quedan para nosotros como simple historia. Inclinemos ahí nuestro rostro. Padre, te damos gracias, Señor amado, porque dijimos, Padre amado, Señor, que podíamos sacar de esto. En primera instancia, sacamos experiencias de la vida de Jacob, Señor. No tener favoritos entre nuestros hijos. Tampoco, Padre amado, Señor, transgredir aquello que tú pones límite, como lo hizo Judá. Pero por sobre todo, Señor amado, es no permitir que el terror nos paralice. Hemos de aprender a vivir, Señor amado, con todas estas cosas que son parte de nuestro sistema de advertencia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias porque tú traes luz a nuestra vida y nos bendices, Señor amado, a través de tu palabra. Que tu precioso Espíritu Santo nos edifique y nos fortalezca. Que Padre amado, Señor, nos muestre, Padre amado, Señor, en qué consiste esta caminata preciosa, Señor. En la vida tenemos que dar pasos, Señor. Tenemos que vivir y arriesgarnos a tomar decisiones. Y en ello podemos equivocarnos, porque somos falibles. En ello podemos también, Padre amado, Señor, pecar. Te pedimos que nos ayudes y que la guía de tu Espíritu Santo nos lleve por los mejores caminos y nos guíe, Padre amado, Señor, para que nuestra vida sea diferente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que si tiene una cueva, por favor, no se vaya a esconder allá. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga. Que Él les conceda todo tipo de bendiciones. Que les vaya bien en la vida. Si Dios lo permite, nos vemos este fin de semana. Amén.